En todos los juegos hay que programar líneas y líneas de código. En un programa se necesita que el código tenga diferentes líneas porque así la compu sabe en qué orden ejecutar los comandos. Además así la persona puede escribir y leer más fácil. Por ejemplo, el juego en el que participé en el mundial tiene 952 líneas. Y para el alma de la fiesta, el juego de ritmo de festividades que estoy haciendo, he escrito 1480 líneas de código. Y aún no está terminado. Pero hoy quiero hacer algo diferente. Hoy les voy a mostrar cómo hice un juego con una línea de código. Dejemos las reglas claras. Para que el juego sea válido necesita un objetivo, una forma de perder y no puede usar punto y coma. Eso sería más o menos trampa porque podría escribir el código normal y simplemente cambiar los espacios y líneas nuevas por este símbolo. Así que este desafío me va a hacer programar de una forma diferente a la normal. Además que el juego tiene que pasar la prueba de un jurado. Esto puede salir o muy bien o muy mal. De hecho, el motor que estás usando para desarrollar el videojuego está escrito y funciona gracias a muchas líneas de código, así que es imposible que hagas un juego en una línea, porque el motor es parte del juego. De hecho, por cosas como esta es que nadie te quiere, pedazo de... Qué cosas, ¿no? El juego que vamos a hacer sería un clon de Snake. Ya saben, ese típico juego de los Nokia. Para poder hacer este desafío voy a necesitar un juego básico. Por eso voy a tomar como referencia un juego clásico. Oh, espérate, eso rimó. Para poder hacer este desafío voy a necesitar un juego básico. Por eso voy a tomar como referencia un juego clásico. Primero hice la parte visual. Ok, listo. Luego me puse manos a la obra. Para que les interese el código les traje a Aquiles, porque Aquiles va. A los que no les interese les pondré fotos de animales tiernos. Inicialicé las variables, el cuerpo de la serpiente, su longitud, la dirección en la que se mueve, posición de la cabeza, posición de la manzana, el puntaje, la velocidad y qué tan grande es el área de juego. Como extra hice que la velocidad de la serpiente y el área de juego sean fáciles de editar, para que no sea tan complejo hacer diferentes modos de juego. Después configuré el tamaño de la ventana para que sea de 575 por 575 píxeles. Luego conecté las señales de las teclas apretadas con los controles para que la serpiente cambie de dirección según qué botón se aprieta. También hice un temporizador con un tiempo de espera de 0,1 segundos, o cual sea la variable de velocidad, y conecté la función llamada tick. Cada vez que es llamada, actualiza la posición de la serpiente a un cuadro adelante a la dirección en la que esté yendo. Revisa si han habido colisiones con manzanas o consigo misma. Si choca con una manzana, se cambia su posición a otra parte de la ventana. Se le agrega un punto al jugador y escribe un mensaje en la consola con el puntaje actualizado. Si la serpiente choca consigo misma, el juego se reinicia. En ambos casos se llama la función de dibujar. Para terminar, la función dibujar, dibuja la serpiente y manzana y el fondo. Ese es el plan, así que ahora me voy a programar. Golpeo un par de veces el teclado y badabim badabum, está listo, gamers. De hecho, al principio del código tienes una línea que dice Extend Node to D. Esa no se puede quitar y por lo tanto hace que tu desafío sea inobtenible. De hecho... en esta tienes razón. No vamos a contar esa línea porque en realidad no aporta en nada y solo es un detalle técnico. Bueno, con el juego terminado tenemos un jurado aquí. Por favor, pruébalo. Ok, ¿qué te parece? Si te digo que está bueno, ¿me puedo ir? Sí, dale. Está bueno. ¡Wow, amigos! ¿Escucharon eso? Dijo que fue una experiencia inigualable y catártica, la transportó a un mundo de desafíos y aventuras. Programar en una sola línea es muy difícil, porque confunde mucho. Comúnmente, cuando un código está muy desordenado, se le llama código espagueti, pero creo que hoy lo llevamos al siguiente nivel y terminó siendo un código serpiente, ¿sí o no? Otra cosa que complica el programar es que cuando tengo un error, el editor de texto me dice en qué línea del código hay problemas. Eso es usualmente útil, pero cuando todo el código es una línea, no sirve de nada. Si les gusta esta idea de desafío, háganmelo saber dando like y comentando. Quizás pueda hacer una serie con este concepto, porque da para más. No voy a publicar este juego porque es un clon de un juego que ya existe. O sea, pueden ir a Google y en 2 minutos van a encontrar una versión mejor que esta. Lo que sí es que les dejaré el código en la descripción o el comentario fijado si es que YouTube me deja. Si no, igual me lo pueden pedir por Discord. Dejo el link del servidor también en la descripción. Sin nada más que agregar, chao chao. Gracias por ver. Pero mira esa línea, está como para...